Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Pido disculpas por el título agresivo, pero no estoy de humor para andarme con rodeos. Los títulos impactantes siempre fueron lo de Ralph. Yo sostengo la cámara, mi cerebro funciona en ángulos y tomas, no en palabras y frases. Solo cuento mi historia por dos razones. Una, podría hacer que te mantengas alejado de los túneles de desagüe de Las Vegas. Y dos, si ignoras la razón uno y encuentras mi cámara, esta publicación podría significar que no seguirás las instrucciones de si se encuentra, por favor devuélvalo o envíe por correo electrónico el contenido a bla bla bla, que siempre me aseguré de guardar en la funda de la cámara. No puedo recalcar esto lo suficiente, nunca quiero ver lo que grabamos ahí abajo. La idea de que haya siquiera una pequeña posibilidad de que un explorador urbano ingenuo y bien intencionado pueda encontrar mi cámara y entregarme evidencia de que lo que he estado bebiendo para olvidar realmente sucedió. Bueno, digamos que eso aleja mi sobriedad más de lo que nunca ha estado. Espero que, después de leer esto, ninguno de ustedes quiera volver a fisgonear por ahí abajo. Ese es el objetivo. Como me señaló mi patrocinador, nadie puede encontrar lo que nadie está buscando. Si alguna vez has oído hablar de la red de desagües bajo Las Vegas o de la comunidad de personas sin hogar que ha establecido una ciudad allí abajo, deja de leer ahora mismo. Ya te he dicho demasiado. No necesitas saber más. Solo mantente alejado de Las Vegas y vive la vida mejor y más plena que puedas. No vale la pena el riesgo. Hay más allí abajo de lo que incluso el más anciano de los hombres del túnel sabe. La única razón por la que la policía no está evacuando los túneles mientras hablamos es que ya intenté ir a ellos. Porque no soy un idiota. Me dejaron muy claro que si insistía, me internarían. No me sorprende. Tan pronto como empiezo a hablar de esto, el terror regresa y empiezo a desvariar como como un lunático. No hay otra palabra para ello. Lo intenté. Simplemente no hay forma de que ese nivel de pánico evidente y abyecto, ojos saliéndose de las órbitas y la frente húmeda por el sudor del miedo, no se interprete como consumo de drogas duras. Para contextualizar, era la segunda vez que iba a Nevada para filmar a la comunidad del túnel. Si buscas Comunidad del Túnel de Las Vegas en YouTube, hay un montón de videos con cientos de miles, incluso millones de reproducciones. No diré cuáles. Hay un video de una notable compañía de medios indie enfocada en los millennials. Si has visto ese video, has visto mi primer recorrido por el mundo oculto bajo Las Vegas. No quiero revelar más que eso por razones que entenderás cuando terminemos. El segundo viaje, el que hice con Ralph, vino a raíz del primero. Él era nativo de Las Vegas, y por rumores y chismes se había enterado de que uno de sus antiguos compañeros de escuela había encontrado su camino a una vida subterránea debajo del desierto. La idea de Ralph para su documental era simple: encontrar a su viejo compañero de clase, descubrir su historia de vida y cómo terminó viviendo en los oscuros desagües pluviales debajo de Las Vegas. Era una buena idea. A Netflix le interesó la propuesta y a mí también. Por eso dije que sí cuando me localizó y me ofreció el trabajo. Después de bajar del avión, no perdimos tiempo en dirigirnos a las afueras de la ciudad. Hay más de 1000 personas viviendo en los desagües y no todos ven con buenos ojos a los extraños, especialmente a los que llevan cámaras. Yo tenía un contacto en los túneles de mi última visita y sabía cuál de las amplias entradas de concreto podíamos usar sin arriesgarnos a que Ralph o yo nunca regresáramos. Bueno, eso era lo que pensaba en ese momento. Nunca sabes cuán ignorante eres hasta que la vida te golpea en la cara con tu propia estupidez. Una de las razones por las que la gente se siente tan atraída por las grabaciones y las historias de las comunidades del túnel bajo Las Vegas es la cantidad de infraestructura que los residentes semipermanentes han logrado crear: agua, electricidad, incluso un rudimentario servicio de mensajería para hacer llegar noticias o peticiones entre los diversos focos de actividad subterránea. Mi contacto, Trace, tenía acceso a un teléfono móvil, y arreglar que Ralph y yo nos encontráramos con ella fue mucho menos problemático que el proceso de ganarme lentamente su confianza la primera vez. Cuando nos encontró en la entrada, me saludó con un abrazo. Ralph fue recibido con una mirada de reojo y desconfianza. Esto fue incluso después de que lo presenté y le expliqué por qué estaba allí.
La mayoría de los habitantes del túnel terminan allí después de haber vivido vidas no muy legales. Algunos son buscados, y las cámaras no son precisamente vistas bienvenidas, así que me llevó un tiempo asegurarle que Ralph y yo solo estábamos allí para encontrar y entrevistar a una persona específica. Aún parecía escéptica, pero aceptó mostrarnos el camino. Traich estaba más delgada que la última vez que la vi. Aunque esto no es realmente sorprendente. A pesar de todas las comodidades que han logrado conseguir en la oscuridad y la humedad, un suministro constante y fiable de sustento nunca fue una garantía. En esos días, Traich era poco más que una maraña de pelo negro y piel flácida colgando de una estructura de alambre. Las marcas de pinchazos en sus brazos completaban el sombrío cuadro. Ralph tuvo suerte de haberme contactado cuando lo hizo, pensé. Unos meses más y tal vez no habría estado aquí para concedernos amnistía en el mundo bajo la franja de Las Vegas. Ralph tenía una foto de su viejo compañero de escuela. Seré honesto, no recuerdo cómo era. Ralph me mostró la foto varias veces, también. Después de todo lo que sucedió una vez que nos adentramos más en los túneles, supongo que mi cerebro sintió que tenía detalles más importantes a los que aferrarse. Con gusto cambiaría cualquiera de los flashbacks y pesadillas por ese recuerdo trivial, pero era solo eso, trivial. Si sabes lo que es un MacGuffin en las películas, entenderás por qué tratar de rascar lo que puedo recordar de los detalles que Ralph me dio mientras seguíamos a Traich por los pasadizos completamente oscuros, es una pérdida de tiempo. Traich no conocía a la persona desaparecida de Ralph, pero nos dijo que conocía a gente que sí. Como dije, las comunidades del túnel tenían una infraestructura rudimentaria, así como canales de comunicación. Puedes imaginar que, en una comunidad así, la seguridad siempre era una preocupación, especialmente para Traich y las otras mujeres y los habitantes más vulnerables. Si alguien se establecía de forma permanente en uno de las decenas de focos de campamentos debajo de Las Vegas, las otras comunidades sabrían su nombre pronto. Traich decidió que lo mejor era llevarnos a su lugar y preguntar por ahí. No lo voy a romantizar, las aldeas de los túneles no son todas las comunas bohemias contraculturales que a algunos cineastas les gusta pintar para hacer una declaración sobre el consumismo. Traich encontró su camino allí porque su dependencia de los subidones intravenosos hacía la vida en la superficie imposible durante el día. La suya era una historia de desesperación, una perfecta disposición de circunstancias desafortunadas que inspiraba compasión. Los otros, sin embargo, algunos de los otros se escondían del mundo de arriba por razones desprovistas de inocencia o decencia. Tuve que advertir a Ralph sobre esto. Había asentamientos que nunca habían sido filmados porque las personas que iban allí nunca regresaban. Entre los años 70 y 90, consistentemente hubo más de 100 asesinos en serie operando en los Estados Unidos al mismo tiempo. Más de 150. Eso sin contar los otros monstruos de la vida real. Muchas personas cometen actos horribles y muchas de ellas nunca son atrapadas a pesar de años de intensa búsqueda. Dejémoslo ahí. Fue por esta razón que le ordené a Ralph que se mantuviera cerca de mí y que nunca apuntara una linterna lejos de Traich. Puedes entender por qué me puse tan furioso cuando, después de 20 minutos de seguirla a través de la oscuridad, Ralph dejó caer la linterna. «Maldita sea», susurró. «Lo siento, amigo, espera». Lo oí salpicar y torcerse en los pocos centímetros de agua que nos llegaba a los tobillos. «No te preocupes, hermano, es a prueba de agua». «Más vale que lo sea», murmuré entre dientes, y luego grité, «Traich, espera un minuto, a Ralph se le ha caído la linterna». «¿Cómo es que ella no necesita una linterna?», preguntó la voz de Ralph. «Porque vive aquí abajo, está acostumbrada. Básicamente puede ver en la oscuridad, ¿verdad, Traich?» «¡Qué miedo!», respondió la voz de Ralph. Antes de que pudiera escuchar la anécdota chistosa de Traich sobre la necesidad de ver en la oscuridad para encontrar el camino a casa cuando uno no está sobrio, se oyó un clic seguido por la ceguera momentánea causada cuando las luces brillantes invaden espacios completamente negros. Hice una mueca. «Traich», repetí, cubriéndome la cara de la luz de la linterna para dar a mis ojos una oportunidad de reajustarse. Ralph continuó divagando consigo mismo. «Amigo, me alegro de haber pagado por la que es a prueba de agua, ¿sabes? No querría estar tropezando por aquí en la oscuridad.
No puedo hacer un documental premiado si me golpeo la cabeza con una tubería baja y me ahogo en un desagüe de un palmo de profundidad. Se rió de su propio chiste y luego escaneó el pasaje con el haz de la linterna. La luz reveló paredes de concreto manchadas, ratas que salían corriendo y parches de musgo aferrándose a la fría humedad lejos del desierto. A medida que mis ojos se ajustaban al brillo, me di cuenta de lo que no había revelado. Traish, volví a arriesgar, esta vez mi voz vaciló, el tono al final de la pregunta subiendo a niveles de la prepubertad. No te preocupes, hermano, dijo Ralph, perforando la oscuridad en ambas direcciones con barridos de la linterna. Se ha ido bastante lejos. No podría haber ido a ninguna parte, respondí. La luz solo había estado apagada por 1 o 2 segundos. Antes de que lo estuviera, Traish había estado parada justo enfrente de Ralph, proyectando una sombra delgada como un palo sobre el agua ondulante mientras avanzábamos pesadamente. El agua ahora estaba quieta, sin embargo, y Traish ya no estaba delante de nosotros. Ya no estaba en ninguna parte. Traish. La pregunta rebotó por los largos túneles, haciendo eco en las tuberías y los respiraderos salpicados a lo largo de las paredes y el techo. La oscuridad me devolvió el eco de mi voz una docena de veces, burlándose de mí con ella, pero no ofreció ninguna señal de nuestra guía. Espera, la voz de Ralph vino de justo detrás del haz de la linterna, la bravuconería despreocupada ahora se había ido. ¿Realmente se ha ido? No puede haberse ido, ¿verdad? No puede haberse ido, ¿verdad? Pregunté, aunque más a las sombras que a los oídos tan desinformados como los de Ralph. La linterna solo estuvo apagada por unos segundos. Habríamos oído las salpicaduras si hubiera corrido, ¿no? Ralph usó el haz para hurgar y tantear la oscuridad más adelante. Aparte de los ocasionales y pequeños reflejos en los ojos de las ratas que observaban desde varias grietas y agujeros escondidos en las paredes, el camino por delante estaba vacío de vida. Apuntar hacia atrás en la dirección de la que veníamos arrojó resultados idénticos. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, gimió Ralph. Apuntó la linterna debajo de su barbilla para que yo pudiera ver su cara. Su sonrisa engreída interna había desaparecido. Su expresión de confía en mí, hermano, fue reemplazada por ojos brillantes y una mandíbula apretada. Entonces me di cuenta de la verdadera razón por la que quería un guía experimentado. Tenía miedo. Miedo de que sucediera algo exactamente como esto. Escucha, le dije. No te preocupes, a Traish probablemente le dio un susto cuando dejaste caer la linterna. Esperemos unos minutos. Si no vuelve, simplemente nos daremos la vuelta y caminaremos por donde vinimos, ¿de acuerdo? Ralph asintió, tragando saliva. No parecía muy convencido mientras volvía a patrullar una pequeña sección de los túneles anegados con las tranquilizadoras iluminaciones de la linterna. Seré honesto, no había mucho que pudiera decir para tranquilizarlo. Yo era plenamente consciente de lo peligrosos que pueden ser estos túneles antes de venir aquí, más que Ralph. Toda mi experiencia solo sirvió para revolver mi estómago en un nudo. Ralph estaba preocupado de que pudiéramos estar en problemas. El sudor frío se formaba en mis manos y palmas porque yo sabía que lo estábamos. Sin embargo, decidí hacer todo lo posible para que él no viera eso. Estar atrapado aquí abajo con un Ralph en pánico era una perspectiva mucho más aterradora que una con uno tranquilo. Los gritos se propagan aquí abajo y no siempre sabes quién los encontrará. Después de 10 minutos de espera, Ralph volvió a apuntar el haz debajo de su barbilla. No va a venir, dijo, con los ojos todavía muy abiertos y esquivando. Llévame de vuelta. Ahora. Sí, vamos, respondí, ignorando la orden brusca de su tono. Es una locura pensar que en ese momento todavía creía firmemente que regresaría al hotel, luego volvería mañana para encontrarme con Traish de nuevo, aceptar su disculpa, luego encontrar al amigo de Ralph y hacer una película lo suficientemente buena como para llegar a Netflix. Mi genuina preocupación mientras avanzábamos de nuevo a través del camino húmedo y con eco por donde habíamos venido era asegurarme de que Ralph no se asustara tanto que abandonara el proyecto. Considerando cómo se desarrollaron las cosas una vez que llegamos a la primera bifurcación de los túneles, leer en voz alta que esas eran las preocupaciones que tenía se siente ridículo. Jesús, en realidad me estoy riendo. ¿Qué idiota fui? ¿Es a la izquierda o a la derecha?
Ralph estaba parado frente a la unión donde un túnel se dividía en dos caminos. No había hablado desde que habíamos emprendido el viaje de regreso. El temblor al borde de sus palabras me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se estaba manteniendo. Para ser justos con Ralph, yo estaba en la misma posición. La vista de los túneles bifurcándose me hizo darme cuenta de que perderse aquí abajo se estaba convirtiendo en un resultado cada vez más probable. Izquierda, respondí, tratando de enmascarar la vacilación en mis propias palabras y fracasando por completo. No doblamos ninguna esquina cuando bajamos aquí, creo, ¿verdad? El de la derecha tiene un ángulo raro, lo habríamos notado, ¿no? Sí, claro que sí lo habríamos notado. Admiré los intentos de Ralph de convencerse a sí mismo con confianza. La verdad es que no tenía idea de si habíamos doblado alguna esquina antes de que Trace desapareciera. Estoy bastante seguro de que Ralph también lo sabía. Quizás él estaba jugando el mismo juego que yo. Tal vez todavía pensaba que lo único en riesgo era el proyecto y nuestra relación laboral. El objeto que se balanceaba justo delante de mí dio unos pasos hacia adelante y luego se disparó verticalmente hacia el techo. Ralph gritó y se oyó un fuerte chapoteo desde la misma dirección. Pude ver en el destello estroboscópico de la linterna girando en el aire que se había resbalado de culo y debió de haberla lanzado al aire al caer. Tropecé con algo. ¿Qué demonios? ¡Ay! La linterna aterrizó en la cabeza de Ralph, rebotó en su cráneo y cayó en algún lugar del agua. Como la vez anterior, el impacto la sacó de servicio. Estábamos de nuevo en la oscuridad total. ¿Qué pasó?, pregunté. Mis oídos se erizaron mientras comenzaban a agudizarse para compensar la ceguera repentina. ¿Estás sordo?, dijo. Maldita sea, esa linterna pesa. Dije que tropecé con algo en el agua. Podía oír el chapoteo de él buscando a tientas en el desbordamiento, buscando a ciegas una fuente de luz. Espera, dije. Mi cámara tiene un accesorio NOD. ¿Te refieres a visión nocturna? Si tienes 12 años, murmuré entre dientes, hurgando en mi estuche y rezando para no dejar caer ninguna de mis baterías de repuesto o tarjetas de memoria que definitivamente no eran a prueba de agua. Después de unos minutos, logré conectar el lente NOD en la oscuridad total en mi cámara, con las palmas de las manos sudorosas. Hubo un ping cuando la cámara cobró vida y luego me bañé en el débil resplandor verde del visor LED. Grité tan fuerte que el polvo de cemento cayó del techo húmedo. En el momento en que la pantalla se enfocó, el lente había sido apuntado a Ralph. Estaba sentado en el río de un palmo de profundidad, hurgando en el líquido opaco en un intento inútil de encontrar la linterna. También estaba apuntando a otra cosa. Algo largo y viscoso que se acumulaba en el agua alrededor de Ralph. Pelo. Una maraña de pelo humano de color negro azabache, obviamente. En el centro de la masa, a unos pocos pies de donde Ralph estaba en cuclillas, había un bulto. Un bulto que mi cerebro intentó desesperadamente convencerme de que no era la parte posterior de la cabeza de alguien. Desafortunadamente, sabía que era una mentira. Reconocí la parte posterior de esa cabeza. Solo hacía media hora, la había estado mirando mientras su dueña nos guiaba a través de los túneles. ¿Qué demonios?, gritó Ralph en mi dirección, levantándose. Al hacerlo, parte del pelo se enganchó en su tobillo, tirando del bulto en el agua. Incluso a través de la visión granulada, reconocí la cara que se dio vuelta, mirando pálida y con la mandíbula caída hacia el techo. Era Trace. Pero no era toda Trace. Aparte de una cabeza, una maraña descuidada, el resto de ella había desaparecido. Se había ido del cuello para abajo. Registré el líquido amargo en la parte posterior de mi garganta mucho después de que fuera demasiado tarde para evitar vomitar. Me incliné, haciendo arcadas en el vacío húmedo. «Hombre, ¿estás bien? ¿Qué pasa?» Agarré a Ralph en la oscuridad y lo tiré hacia mí, alejándolo de la red flotante de pelo. Busqué a tientas la parte posterior de su cabeza, empujando su cara hacia la pantalla para demostrarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Fue el turno de Ralph de gritar. Y gritar lo hizo. Un chillido penetrante varias octavas por encima de lo que uno esperaría de un hombre adulto. Él también corrió. Antes de que pudiera detenerlo, se lanzó por la bifurcación derecha de la unión del túnel. Grité en la dirección de sus pasos,
pero en poco tiempo las salpicaduras y sus lamentos desenfrenados eran un eco distante en el horizonte audible. Para ser justos con Ralph, no estaba solo corriendo. Créeme cuando digo que no tenía intención de pasar tiempo cerca de la cabeza cortada de Traich. La razón por la que Ralph logró desaparecer en la oscuridad antes de que yo pudiera seguirlo era simple: Ralph era más rápido que yo. Corrí por los túneles detrás de él. Mi diafragma dolía tanto por correr más rápido de lo que nunca lo había hecho como por el pánico desatado que corría por mi sistema. Sentía empatía por Traich y su vida allí en los túneles, pero solo la había conocido una vez. No la llamaría una amiga, apenas una conocida. Sé que es cobarde, pero ninguna parte de mí estaba preocupada por quedarme a averiguar cómo había encontrado su desafortunado final. Tenía una sola motivación y una sola: salir de esos túneles. A diferencia de Ralph, tenía mi cámara para guiarme mientras corría a través de las profundidades oscuras. Fuera de la pantalla, la oscuridad se volvía más densa, más aplastante. El olor a cemento húmedo y agua estancada se arremolinaba y luchaba en mis pulmones, haciendo que cada jadeo se sintiera como un ahogamiento. Me aferré a la pequeña pantalla LED, agarrándola a través de la neblina de la oscuridad y los puntos de luz que se formaban en los bordes de mis ojos. Es en ese momento, cuando por puro accidente mi pulgar rozó el botón, que empecé a grabar. Aquí es donde comienza la grabación que nunca quiero ver. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme de donde estaba. La emoción humana más primitiva y no adulterada, el miedo crudo que solo experimentan aquellos que intentan huir de su propio fin. Si ves la grabación, los primeros 10 minutos son probablemente un borrón casi inobservable de verde oscuro mientras corría por los túneles interminables y completamente negros. Una vez que llegas a la marca de los 11, tal vez 12 minutos, sabrás a qué sueno cuando literalmente me orino encima y llamo a mi mamá. Ese es el punto en el que encontré a Ralph. Solo me di cuenta de él cuando me detuve, exhausto, para recuperar el aliento de nuevo. Estaba escaneando el pasillo por delante a través del visor, esperando ver un destello de luz diurna, y noté una forma oscura en la pared. Un objeto largo y de aspecto orgánico crudamente clavado en el cemento con una gruesa punta de riel. Era un brazo humano. Lentamente, y a pesar de las protestas de literalmente todos los instintos que tengo, continué desplazándome por la pared. Fue en el tercer objeto, una pierna desmembrada colgando de un tobillo, que la entrepierna de mis jeans comenzó a sentirse cálida. Fue el último objeto que vi, el que estaba suspendido por encima de los otros 4. Entonces comencé a rogarle a la oscuridad que llamara a mi madre para que hiciera que todo esto desapareciera. Para que viniera y ahuyentara la realidad de la única manera en que un niño cree que su madre puede hacerlo. Era la cara de Ralph. No su cabeza, solo su cara. Arrancada de donde quiera que estuviera su cabeza y colgada de la pared en un clavo. El trofeo grotesco de un cazador que nunca quise conocer. Es divertido volver a juntarlos después, pero nunca se mueven. Sentí un aliento frío en mi oreja izquierda. El susurro arrancó cada grito de mis pulmones. Lo escucharías como si hubiera sido susurrado directamente en el micrófono como un clip de ASMR. Pertenecía a un niño. Excepto que ningún niño habla así de monótonamente. Ninguna voz de niño debería tener los matices de una cuchilla sin filo cortando animales atropellados. Ahora estarías en la parte de la grabación que, por mi propia cordura, necesito creer que no es real. Verías la vista desde la pared, sin escuchar nada más que mi respiración superficial y rápida. Luego algo blanco bloquearía la pantalla. Oirías los débiles chapoteos mientras caminaba hacia atrás, alejándome de él. Tendrías que bajar el volumen a medida que se enfocaba, ya que mis gritos sin duda alcanzaban el volumen que hacía que el audio se disparara y distorsionara. Estarías mirando la cara de un bebé. Excepto que sabrías que no era un bebé. Ningún bebé es tan grande que su cabeza se aplasta y se abulta contra el techo. La cara de ningún bebé está unida a un cuerpo largo, parecido a un gusano, que se desvanece en la oscuridad más allá del túnel de lo que puedes ver. Y ningún bebé tiene 4 brazos delgados como agujas que brotan de debajo de cada una de sus orejas. Sabrías que lo que estabas viendo quería que pensaras que era un bebé humano. Sabrías, en la parte más primitiva de tu cerebro, que lo que tus ojos estaban viendo quería que pensaras que era un ser humano debido al saco goteante y rojo que llevaba en una mano. Y las herramientas manchadas de óxido que llevaba en las otras 7.
Mirarías sus ojos de vidrio sin vida y sabrías en tus huesos por qué hemos evolucionado para temer a la oscuridad y a lo profundo. Sobre todo, sabrías que te estaba mirando directamente. Y sabrías que sabía que tú lo sabías, y que eso es lo que quiere. También te considerarías afortunado, porque solo tendrías que mirar esta cosa por unos momentos. Tendrías, por mí, un segundo de terror existencial antes de que la grabación terminara. Porque es ahí, cuando dejé caer la cámara. No me detuve a pensar en lo que había visto. No creo que pudiera pensar. Ya no. Todo lo que sabía, todo lo que era, corre, corre ahora, no te detengas. Corrí a toda velocidad a través de la oscuridad, tropezando y cayendo a medida que avanzaba, mientras intentaba ignorar la sensación de un aliento frío en la parte posterior de mi cuello. De alguna manera llegué a la superficie. Debo haber encontrado una escotilla de acceso, una escalera o una de las otras entradas a nivel del suelo. No estoy realmente seguro. Cuando recobré el conocimiento, estaba despotricando a un oficial de policía sobre todo lo que había visto desde detrás de las rejas de una celda. Honestamente, no les importó la desaparición de Traich. Mentiría si dijera que esperaba algo diferente. Los restos de Ralph fueron encontrados unos días después y se le atribuyó ser una víctima de una de las mencionadas comunidades de túneles inseguras. No encontraron ni ADN en él ni en los clavos que lo sostenían en su lugar, y se dictaminó que yo no tengo la fuerza para clavar hierro en el cemento, así que me dejaron ir. Tomé el primer vuelo a casa. Eso fue hace 8 meses. Intenté olvidar Las Vegas durante varias semanas, seguir con mi vida. Casi había logrado convencerme de que nunca había sucedido, que Ralph había sido desmembrado por un asesino en serie y que mi cerebro inventó el resto como un mecanismo de defensa. Fue hace 7 meses que empecé a beber. La razón, porque una mañana, cuando salí a trotar en mi pequeña, fría y adormecida ciudad de Michigan, noté algo por el rabillo del ojo. Había una alcantarilla a mis pies. Al otro lado de las rejas, vi algo. Una superficie vidriosa y sin vida que reflejaba la luz gris de la mañana de Michigan. Un ojo de bebé del tamaño de una cara. Me quedé mirándolo por unos momentos. Apenas logré convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que era solo agua en el fondo del desagüe. Cuando el espejismo hizo algo imperdonable, parpadeó. Desde entonces he estado luchando por no beber hasta morir. Salgo de la casa para comprar alcohol en las semanas buenas, asisto a las reuniones de alcohólicos anónimos en las malas. Necesito creer que no es real. Necesito que no lo sea. Necesito que la cara regordeta y blanca que me sigue desde el fondo del río mientras camino por el puente no exista, incluso si un niño pequeño se lo señaló a su mamá. Necesito que el cadáver de gusano del tamaño de un autobús que un excursionista encontró en el bosque la semana pasada sea una coincidencia. O una instalación de arte moderno al aire libre. Necesito que las recientes desapariciones de mis 2 vecinos se deban a un asesino en serie agradable, normal e inofensivo. Así que por favor, si encuentras mi cámara, no sigas las instrucciones en el estuche. No me envíes por correo electrónico la maldita grabación. No quiero verla. No puedo verla. Si veo esa grabación, significa que todo esto es real. Incluidos los brazos delgados como agujas que se abren camino a través de las tablas del piso en mi sótano.